¿Están todos? Sí, sí. Sí. Vamos a empezar entonces. Bueno, la segunda charla que vamos a tener hoy es shock. La charla siempre la llaman shock séptico, pero es shock en general. Lo que pasa que el shock más frecuente es el shock de tipo séptico, ¿sí? Ahí que están viendo. No estoy compartiendo aún, ¿no? Todavía no. Bueno, muy bien, mejor. Bueno, chicos, vamos a hablar 5 minutos y después empezamos con la charla en sí. Cuéntenme qué entienden ustedes por shock. Una situación de compromiso general del Estado en la cual hay una falla multiorgánica y que además el organismo no responde principalmente al tratamiento, más que nada, vasopresor y presenta hipertensión arterial. Bien, y ¿cuál es? Porque ustedes saben que hay muchos tipos de shock, ¿no? Que el shock puede ser generado por un problema en la bomba, o sea, un problema cardíaco o un problema en la resistencia vascular. ¿Cuál es, digamos, el problema final común de todos los shocks? La hipoperfusión. ¿Cómo? O sea, la hipoperfusión tisular, básicamente en todos. Muy bien, que hay poca perfusión tisular. O sea, el shock, la vía final común, es el poco uso del oxígeno en la mitocondria. ¿Está bien? O sea, la imposibilidad de llevar a cabo adecuadamente la utilización de oxígeno por parte de la célula. Como esta es la definición, cualquier cosa que lleve a esa situación va a producir shock. O sea, ¿qué tiene que ver una vasodilatación masiva por un traumatismo encefalocraniano con que el corazón bombee poca sangre? ¿Entienden? Bueno, lo que tiene que ver es la imposibilidad o la dificultad del uso de oxígeno a nivel tisular, ¿sí? Si ustedes se lo ponen a pensar, todo lo que somos, lo somos para que le pueda llegar oxígeno a la mitocondria, ¿sí? O sea, cada cosa evolutiva que nosotros tenemos y cualquier animal y cualquier cosa es para que le llegue oxígeno adecuadamente a la mitocondria. Es la definición menos filosófica del hombre y de la naturaleza que yo he visto, pero es la verdad. O sea, lo único que le importa a Dios en general, o a la naturaleza, o a la biología, es que le llegue oxígeno a la mitocondria y que con eso tengamos la energía necesaria para cumplir con todas las funciones celulares, ¿sí? ¿Dónde queda el amor ahí, no? Pero bueno. Muy bien. Vamos a empezar entonces la charla de shock. Ahí sí ven la pantalla ahora. Sí, ahí se ve la pantalla compartida. Perfecto. Bueno. Entonces, la charla empieza con una foto de 1969. ¿Ustedes saben quién es la que está en la foto? Creo que Susana Jiménez, pero... Sí, es Susana Jiménez. Esto confirma que todos los que somos viejos alguna vez fuimos jóvenes, ¿sí? O sea, ustedes no crean, dicen, mirá ese tipo, tiene un pensamiento de viejo, se mueve como un viejo. Alguna vez fuimos jóvenes, lo cual quiere decir que también les va a tocar a ustedes. Con lo cual, bueno, Susana Jiménez se hizo famosa en 1969 por una propaganda de un jabón que se llamaba Cadum, que ella salía de la ducha, se la veía solamente cubierta con una toalla y daba una vueltita así y decía shock.
¿sí? Que una mujer salga de la ducha solo vestida con una toalla en 1969 era realmente un hecho absolutamente fuera de lo común, o que una mujer use una minifalda como esta, ¿sí? Eran cosas que eran absolutamente disruptivas. Y fíjense cómo Susana Jiménez hizo toda su carrera a partir de esta propaganda. 1969 no había nacido ninguno de ustedes, yo tenía 4 años. Esto tiene una lógica, no es un chiste, que ustedes lo van a ver con el desarrollo de la charla, ¿sí? Bueno, entonces, acá sí, a pedido de la compañera, vamos a hacer algunos casos clínicos muy simples donde ustedes me van a tener que ir respondiendo algunas preguntas. ¿Está bien? Lo pueden hacer todo lo desordenado que quieran, porque es la forma que tenemos hoy, yo no los estoy viendo. ¿Ustedes dicen que yo los podría ver a ustedes de alguna manera? No tengo idea, o sea, sabía que en otras materias tienen el mismo problema, que en Meet como que no nos pueden ver cuando están presentando. Claro, ahí yo creo que veo, solo que tengas otro dispositivo con el que puedas conectarte con otro medio de la reunión, pero esa es la única manera que se me ocurre. Claro, dos monitores por ahí. Un celular, una tableta. Bueno, entonces hacemos lío, ¿está bien? Bueno, les cuento el primer caso y cuando yo haga las preguntas, el primero que quiera me contesta. ¿Ahí me están escuchando de nuevo? Sí, sí. Bárbaro. Un paciente de 26 años ingresa a la guardia por presentar fiebre hasta 39 grados de 3 días de evolución. Además presenta tos y disnea de reposo. Al examen físico tiene una TA de 80-60, una frecuencia cardíaca de 125, una frecuencia respiratoria de 22 y una saturación de oxígeno respirando aire ambiente de 96%. Tiene frialdad distal en manos y pies, ¿sí? Las preguntas que yo les hago es, ¿qué conductas tomarían y cómo denominaría el síndrome clínico de ingreso? Considerando Piensen primero, ¿qué síndrome clínico tiene? A ver, piensen qué síntomas y signos tiene. Tiene fiebre, tiene disnea, tiene hipotensión, tiene taquicardia y tiene frialdad distal en manos y pies. Se cuadra más con un cuadro de sepsis, sobre todo por la fiebre. Inflamación Muy bien. sistémica. Muy bien. El síndrome de ingreso se podría denominar, alguien dijo, un síndrome con respuesta inflamatoria sistémica. ¿Algo así dijeron? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, el punto más importante cuando uno evalúa a los pacientes con shock y sepsis es que todos hablemos el mismo idioma. Aunque ustedes no lo crean, hasta 1991, lo que para algunos era shock, para otros no era, no existía el concepto de respuesta inflamatoria sistémica. Es tan tonto como pensar que si alguien tiene 39 grados de temperatura, la fiebre la tiene porque le llegó una citoquina al cerebro. ¿Está bien? Bueno, esos conceptos no se tenían tan claros. Entonces, este paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica porque tiene fiebre, taquicardia, ¿está bien? Además de eso tiene hipotensión y frialdad en manos y pies. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, se definió en un consenso en 1991 y es un cuadro clínico o subclínico progresivo caracterizado por respuesta inflamatoria sistémica ante una agresión orgánica que no necesariamente tiene que ser infecciosa, ¿sí? Cuando es por una causa infecciosa se denomina sepsis, como ustedes dijeron recién, ¿sí? Entonces, para diagnosticar respuesta inflamatoria sistémica, yo tengo que tener 2 de estos 4 criterios: o fiebre, o taquicardia, o taquipnea, o leucocitosis o leucopenia. Los 4 de lo que están hablando es de una respuesta de citoquinas inflamatorias en el cuerpo. ¿Está bien? O sea, tan simple como eso. Si yo tengo fiebre, la fiebre la logro
porque si tengo fiebre, porque tengo un dedo del pie infectado, tengo fiebre porque de ese dedo del pie salen citoquinas que generan toda la respuesta inflamatoria, entre ellas la hipertermia, la fiebre. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos sepsis, hablamos de un SIRS con una infección documentada. En el pasado se exigía que esa infección documentada tenga cultivo positivo. Actualmente, con que se documente la infección, aunque todavía, por ejemplo, tenemos una tomografía de tórax con una imagen de condensación, no necesitamos esperar el cultivo de esputo o los hemocultivos, ¿sí? Bien, sepsis severa es cuando hablamos de sepsis con disfunción orgánica. El paciente que vimos recién tiene hipotensión y frialdad. Probablemente ese paciente todavía no tenga insuficiencia renal, no tenga otras disfunciones. Pero si va progresando y tiene disfunción orgánica, ya hablamos de sepsis severa. Si la disfunción afecta a más de 2 órganos, se habla de disfunción multiorgánica. Y cuanto más órganos estén comprometidas, más grave es la sepsis. De hecho, fíjense, como si uno tiene 4 o más sistemas comprometidos, la mortalidad es cercana al 100%. ¿Está bien? O sea, que partimos de una simple respuesta inflamatoria sistémica, que nosotros la pensamos por una infección. Esa infección genera disfunción orgánica y es una sepsis severa, y cuando ya genera falla en 2 o más órganos, hablamos de disfunción multiorgánica. Y cuanto más órganos se incorporan, más mortalidad hay. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Uno piensa así. Piensen que no los veo. Bueno, muy bien. Entonces, shock séptico es cuando nosotros cumplimos con la definición de sepsis y el paciente sigue hipotenso y con signos de hipoperfusión a pesar de la resucitación. El paciente que nosotros vimos inicialmente, no podemos hablar de shock séptico porque es un paciente que ingresa a la guardia, está hipotenso, tiene frialdad, pero este paciente, vamos a poder hablar de shock séptico si el paciente, a pesar de una hiperresucitación vigorosa, desarrolla falla multiorgánica. Disculpe, doctor. Sí. ¿Con resucitación nos referimos a solo fluidos o también inotrópicos? Fluidos e inotrópicos, ¿sí? Después vamos a hablar de algo que se llama Early Goal Directed Therapy, terapia temprana dirigida por objetivos, que es lo que se hace en una guardia con un paciente con sepsis, y van a ver que si bien la clave es la expansión, el uso de inotrópicos también está considerado. ¿Está bien? ¿Quién me hizo esa pregunta? ¿Cómo te llamas? Milena. Milena, acordate ahora, te lo voy a mostrar en un ratito. Bueno, lo que yo les decía es que en el 2001 se hizo el último consenso y la verdad que se trató de que sean más, ¿cómo se llama? Más amplios los criterios para decir que un paciente tiene sepsis, y en realidad el último consenso fue en el 2016. ¿Sí? El criterio más importante que se agregó actualmente es que nosotros tenemos un paciente que nos parece que tiene infección y se le hace un score que es muy simple, que se llama Q-SOFA, que es un score que solo toma en cuenta la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial. ¿Sí? Si el paciente tiene estas 3 situaciones alteradas, se hace un score más amplio que se llama SOFA, que es ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle. Y si el paciente tiene varios
criterios de este SOFA, uno empieza lo que acabamos de hablar ahora, que se llama la resucitación temprana. Y si a pesar de esto no logro revertirlo, ya hablamos de shock séptico. ¿Les queda claro lo que les acabo de decir? Entonces, el paciente tiene infección. Le hago un quick SOFA, dan las 3 variables positivas, le hago el SOFA completo que implica todo lo que dice a la derecha. La PaFiO2, el Glasgow, la presión arterial. Si yo le tuve que dar vasopresores en exceso y fluidos, la creatinina o el output urinario, la bilirrubina y el recuento de plaquetas. Es decir, trato de evaluar la mayor cantidad de órganos y sistemas, y si el paciente tiene más de 2 de estos criterios, ya lo llamo sepsis, y si no lo puedo mejorar con resucitación vigorosa, lo llamo shock séptico. ¿Entendimos esto? O sea, son los mismos conceptos que vimos del 91, pero con una aplicación práctica que es el SOFA. ¿Sí? Acá tienen el SOFA completo, no el quick SOFA, para darles una idea de qué órganos se estudian y cómo. Fíjense que para estudiar el aparato respiratorio tomamos en cuenta la PaFiO2, es decir, la presión de oxígeno dividido por la fracción inspirada de oxígeno, y obviamente cuanto más bajo es ese número, más alto va a ser el SOFA. Fíjense que ya solamente con una PaFiO2 menor de 300, nosotros consideramos que el paciente ya tiene un criterio severo de SOFA. Después tomamos en cuenta las plaquetas como criterio de coagulación, la bilirrubina como criterio de función hepática. Para evaluar el aparato cardiovascular tomamos la presión arterial media. Fíjense que dice media, no es la diastólica ni la sistólica. ¿Qué es la presión media? Es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial, ¿sí? De la diferencia entre sistólica y diastólica. Para el sistema nervioso central tomamos en cuenta la escala de Glasgow. Para la función del riñón podemos tomar en cuenta o la creatinina o el flujo urinario diario. Esto es clave, chicos, porque esto lo van a usar toda su vida. ¿Alguno tiene dudas sobre esto? Ustedes me podrían decir que se pueden usar cosas más sofisticadas para evaluar cada órgano que yo les estoy diciendo, y justamente la idea es no usar cosas sofisticadas, es usar cosas simples que uno las puede hacer en la cama del paciente y me diferencie en grupos. Entonces, cuando yo hablo de falla multiorgánica, la forma de objetivar la falla multiorgánica es con este score. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Uno que diga sí, please. Sí. Gracias. Tengo una duda igual. A ver, dale. Mejor solamente lo voy a usar en un paciente que esté séptico, o sea, no en uno que tenga falla multiorgánica por otra cuestión. No, en cualquier causa de shock. En cualquier paciente que tenga falla multiorgánica. ¿Está bien? Por ejemplo... No importa la etiología, digamos. No importa la etiología. En este caso, usamos el SOFA para definir shock séptico. Pero si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una pancreatitis aguda, voy a usar exactamente el mismo score. ¿Está bien? ¿Te quedó esa? Sí, perfecto. Me había mezclado un poco por el algoritmo que vimos antes. No, el algoritmo de antes era por lo siguiente. Yo les traté de mostrar un paralelismo entre las definiciones iniciales, que son, fíjense que la definición inicial de sepsis era SIRS con una infección documentada y sepsis severa con disfunción orgánica, que era shock séptico, y esta es la última definición donde se toma en cuenta el quick SOFA y el SOFA para decir si el paciente tiene sepsis o shock séptico. O sea, un paciente con infección sospechada con quick SOFA positivo tiene sepsis.
¿sí? Y, o sea, si yo no puedo mejorar las variables con la resucitación, hablo de shock séptico. O sea, lo que yo traté de mostrar, que después si ustedes lo releen lo van a ver mejor, es cómo está la definición del 2001 que es muy rígida, perdón, la del 91 que es muy rígida, la del 2001 que es menos rígida, y la del 2016 que trata de ser lo más amplia y más simple posible para que uno tome rápido las medidas, ¿está? O sea, fíjense claro, que acá... que yo tendría que tener esa sospecha de infección fuertemente, porque si no es muy inespecífico el quick SOFA, porque Sí. tranquilamente la frecuencia respiratoria alterada, el estado mental y la función arterial alterada se puede dar en muchísimas patologías y situaciones. Sí, pero primero viene que vos tenés que sospechar infección. O sea, el paciente viene con fiebre, viene con tos, viene con signos de una colangitis aguda. O sea, vos tenés que sospechar la infección. La gran diferencia, quizás no se están dando cuenta, es que antes te pedía que la infección tenía que estar documentada. Tenía que estar documentada y el cultivo positivo para llamar sepsis, y actualmente con solo sospecharlo lo llamás sepsis. ¿Por qué? Porque la antibiótico-terapia temprana es una de las formas de mejorar la sobrevida en el shock séptico. Antes se perdía tiempo dando vueltas hasta que uno estaba seguro, tratar de ser lo menos empírico posible, y se empezaba muy tardíamente el antibiótico. ¿Entendés? Entonces eso fue virando a que si el paciente parece que tiene infección y tiene un SOFA ligeramente alto, ya lo tratás como sepsis. ¿Está? ¿Quedamos ahí? ¿No? Primero el quick SOFA. ¿Cómo? Primero el quick SOFA, o sea, claro, que tiene infección y luego primero el quick SOFA, eso voy. Claro, ¿y por qué le hacemos el quick SOFA? Porque si no, es como vos decís, metés en un área crítica a todos los pacientes que tienen un poco de fiebre y que están hiperventilando, ¿entendés? ¿Entendiste ahí? Sí, perfecto, sí. Gracias. Porque, o sea, esto se trata de hacer el triage lo más adecuado posible para darle todo al que lo merece y nada al que no lo merece. O sea, no perder tiempo con el que lo merece y no gastar recursos en el que no lo merece. Si vos haces un paciente, ¿no?, que parece que tiene un cuadro infeccioso, pero no está hiperventilando, no tiene alterado el estado mental y no está hipotenso, no está bueno que lo metas en un área crítica y que lo empieces a monitorear y a hiperresucitar. Lo mandás a otra parte de la guardia y lo controlás tranquilo. ¿Entendés para qué sirve esto? Sí, perfecto. Bárbaro. Chicos, igual yo les juro que como son temas que uno maneja bastante, yo no sé hasta qué punto ustedes entienden lo que digo y qué no, y aprecio fuertemente que me interrumpan y me pregunten, porque si no, no me doy cuenta. ¿Está bien? O sea, yo prefiero que estemos 10 minutos discutiendo una diapositiva, pero interactivamente, que yo les hable y no entiendan lo que les quiero transmitir. ¿Está? O sea, que todas las veces que me quieran interrumpir, por favor, háganlo. Doctor, entonces sí. Lo voy a interrumpir para confirmar. Más fuerte, por favor. Lo interrumpo para confirmar que lo entendí bien. Espera un segundo, que me están martillando en la cabeza. Me voy a poner unos auriculares a ver si puedo estar mejor. Me quedé en mi casa para poder darles las charlas tranquilas y me olvidé que venía el albanil a hacer algo. ¿Ustedes escuchan también los martillazos? Sí, se escucha. Bueno, les pido 1000 perdones. No, o sea, no hay ningún lugar de la casa que no se escuchen. A ver, un segundo, ¿eh? Ya en un segundito ya los volvemos a lo normal.
Creo que no se lo escucha, Doc. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bárbaro, excelente. Bueno, vamos a seguir, perdonen, ¿eh? Bueno. A ver, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Claro, bueno. Alguien tenía una duda, cuéntenme por favor. No, yo le decía que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero lo veía como un escalonamiento un poco, donde o sea, el Quick SOFA viene a evaluar si efectivamente hay un CIRS o hay una sepsis. Después, con las medidas de Claro. verificación, en todo caso definiríamos shock séptico, y después el SOFA viene a denominar la falla multiorgánica. Exacto, es así. Es como todas las definiciones que ustedes conocen, decir sepsis y shock séptico metido en un algoritmo y metiendo un criterio clínico diagnóstico que es el SOFA para ir diferenciando grupos. Muy bien. ¿Alguna otra duda o seguimos? Doctor, le pregunto. Sí. ¿Puede ser que esa diapo del SOFA, solamente con un análisis de sangre arterial y uno venoso, ya lo podamos realizar? Más medir la frecuencia cardíaca, más medir la presión arterial. Sí, se hace no, pero se hace todo de la sangre arterial. O sea, ustedes le sacan sangre como para gases, pero también de ahí mandan para hacer todo, no lo pinchan 2 veces al paciente. Perfecto. Fíjense que necesitan la PAFIO2, que es con sangre arterial, plaquetas, bilirrubina, creatinina con la misma sangre, tomarle la presión, hacerle la escala de Glasgow y en los casos más graves uno prefiere ponerle una sonda vesical para medir el flujo horario de orina. ¿Está bien? Con esas simples medidas ustedes definen todo. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más, chicos, o seguimos? Seguimos. Bueno, esto es lo que pasa fisiopatológicamente con una infección. Nosotros tenemos una infección en un lugar que muchas veces puede ser controlada solo con los primeros estaciones de inmunidad, ya sea los histiocitos, la cadena ganglionar local. Ahora, si hay leucocitosis, ya hay interleuquinas en sangre, por eso se habla de un nivel 2. Si hay toda una respuesta inflamatoria sistémica, además de leucocitosis, se llama nivel 3. Deuda de oxígeno es un nivel más avanzado, donde ya el oxígeno está siendo mal utilizado, pero no hay todavía falla orgánica, y el último nivel es la falla orgánica. Entonces, el secreto de esto es tratar de controlar el caso en los niveles 1, 2 o 3, o sea, ser lo suficientemente sagaz para que no llegue a los niveles más avanzados. Y para que no llegue a los niveles más avanzados, por eso uno tiene algoritmos tan estrictos que es como si fuera una receta de cocina de lo que hay que ir haciendo. ¿Está? Bueno, entonces, el shock, como yo dije, va a ser la falla en la oxigenación tisular. Y esto puede ocurrir por alteración en la resistencia periférica, es decir, que la resistencia periférica baje y entonces se abran un montón de territorios que no deberían estar abiertas. Ustedes saben que nuestro territorio capilar es de más o menos 20 litros y el volumen sanguíneo es de 5. Entonces, con que yo abra un 30 o 40% de lo que tengo, de lo que debería abrir, ya no va a alcanzar, por más que aumente la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, para llenar todo el lecho que yo tengo abierto. Entonces, la resistencia periférica es clave. Cuando menos resistencia periférica hay,
más territorios que no deberían estar perfundidos se perfunden y menos sirve la sangre que sale del corazón. O, desde el lado del corazón, la frecuencia cardíaca obviamente influye en la cantidad de sangre que tiene y lo mismo el volumen sistólico. Entonces, hay un triángulo del shock que dice que cualquiera de estas tres cosas que falle puede producir shock. Puede haber shock porque ande mal la bomba cardíaca, ya sea por la función inotrópica o cronotrópica, que la volemia sea baja o que aumente la resistencia vascular sistémica. No hay otra causa de shock. Todos los shocks se encuadran en estas tres fisiopatologías. Obviamente, no es lo mismo para el tratamiento del shock que ande mal el corazón que haya poca volemia o que esté aumentada la resistencia periférica. Entonces nosotros, tempranamente, tenemos que darnos cuenta cuál de estas tres cosas están alteradas para tratar a un paciente con shock. Perdón, doctor, ¿no sería que Sí. baja la resistencia periférica? Sí, baja. Dije sube, Sí, dije no, sube, les mentí, baja. Entonces, el shock séptico, junto con otro shock, como el shock neurogénico o el shock inflamatorio no séptico, por ejemplo, en un gran quemado, en un paciente politraumatizado o en un paciente con pancreatitis agudo, se va a inscribir dentro de los pacientes que tienen shock por disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? El hipovolémico es el más fácil, puede ser por sangrado o por deshidratación, y falla de bomba puede ser cualquier causa de bomba. Entonces, dentro de todo ese triage loco que nosotros hacemos al principio, lo que seguro nos aseguramos es que no sea hipovolémico, por un lado porque vamos a saber el hematocrito y por el otro porque van a ver que dentro del esquema de resucitación se evalúa la volemia y se corrige. O sea que el mayor error que podríamos cometer es pensar que estamos ante lo que se llama un shock distributivo, que es un shock con baja resistencia vascular sistémica y en realidad sea un problema de bomba cardíaca. Por eso, por ejemplo, un paciente con taponamiento cardíaco puede parecer tranquilamente un paciente con shock séptico, pero si nosotros lo tratamos como shock séptico, tenemos graves problemas. Bueno, lo de los estadios del shock es lo mismo que ya hablamos de los estadios de la infección. El catéter de Swan-Ganz es un catéter que se ha usado a lo largo... A ver, un segundito, por favor. No te escucho. Un segundo, ¿eh? En 15. ¿Por? Bueno, ya. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, Sí, yo pensaba que iba a estar mucho más tranquilo en mi casa que en el hospital, pero apenas empecé me atacó la perra. Después el albañil y ahora mi esposa. Ergo no es el lugar más tranquilo. La próxima me voy al consultorio. Bueno, el catéter de Swan-Ganz nos permite con mediciones muy simples darnos cuenta si el corazón anda bien o mal y si hay hipovolemia, ¿sí? Porque el catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que ingresa por una vena central a las cavidades derechas, pasa por la aurícula, el ventrículo derecho, se aloja en la arteria pulmonar y tiene un balón que al inflarse queda enclavado. Distal al balón tiene un agujerito por el cual se mide la presión, que es lo que se llama presión capilar pulmonar. Como las venas pulmonares no tienen válvulas, uno cree que la presión capilar pulmonar es la misma presión que la diastólica de la aurícula izquierda. ¿Entienden eso, chicos? sí. Entonces, bárbaro. Yo tengo un catéter que tiene un globo en la punta. ¿Lo ven el globo? Yo lo meto en una arteria, en una vena central y empiezo a progresarlo con el globo inflado. Como está el globo inflado, va a ir siguiendo el sentido de la circulación. Entonces se mete por la vena cava en la aurícula derecha,
pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y como tiene un globo, cuando llega a un diámetro de arteria pulmonar, que es como el del globo, se queda enclavado en la arteria pulmonar. Si yo desinflo el globo, este catéter tiene un agujerito en la punta que lo que mide es la presión en la arteria pulmonar. Pero si yo inflo el globo, yo no estoy permitiendo la presión que está para atrás del globo ser medida, sino que mido la que está para adelante del globo. Y como adelante del globo, después vienen los capilares pulmonares, después vienen las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y no hay válvulas en todo ese sistema, si yo tengo el globo inflado, lo que estoy midiendo es la presión wedge o la presión de la aurícula izquierda. ¿Ahí me entendieron? ¿O más o menos? Sí. Sean valientes. Si alguien no Sí, entendió, pero se dígalo. mide con el globo inflado. Claro, con el globo inflado, yo excluyo la presión de la arteria y por un principio de vasos comunicantes, desde la punta del globo hasta la aurícula izquierda, no hay nada que se interponga. Entonces es la misma presión que en la aurícula izquierda. Entonces yo mido cómo anda el corazón izquierdo metiendo un catéter del lado derecho. ¿Lo entendieron o no? Y si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. Doctor, y Sí, hay perfecto. un equivalente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Que es lo que Y realmente... si el ventrículo izquierdo anda mal, va a aumentar la presión de fin de diástole en la aurícula izquierda. ¿Entendés? Sí. Entonces, la presión de fin de diástole en la aurícula izquierda se llama presión capilar pulmonar. ¿Lo ven acá? Donde yo estoy marcando con la flecha PCP. Entonces, si el shock es de causa cardiogénica, esto va a estar aumentado, la presión esa. Y si es hipovolémico o distributivo, va a estar disminuida o normal. La función de bomba, este catéter, por un principio de termodilución, también permite medir el volumen minuto. Yo voy a saber cuánto está bombeando el corazón por minuto. Entonces, si está bombeando mucho y yo tengo al paciente en shock, pienso que el shock es distributivo. Si está bombeando poco, yo no sé si está bombeando poco porque hay poco líquido o porque anda mal el corazón. ¿Está bien? Y eso me doy cuenta midiendo la resistencia periférica, que se puede medir también con este catéter tomando ciertas variables. Entonces, si yo tengo la función de bomba abajo, pero la presión capilar pulmonar alta, es por un problema de corazón. Y si yo tengo la función de bomba baja, pero con la presión capilar pulmonar baja, es que le falta líquido al sistema. ¿Entienden? En el único que va a venir la resistencia periférica baja es en el shock distributivo. ¿Entendieron? O sea, con este catéter yo puedo definir las 3 fisiopatologías del shock: hipovolémico, cardiogénico o distributivo. ¿Entendieron esto, chicos? Sí. Sí, Normalmente, Sinónimo de séptico. distributivo es sinónimo de sepsis o pancreatitis aguda o politraumatismo, ¿entendés? Todo shock que se produce por la vasodilatación masiva. Distributivo porque se distribuye en más lechos capilares de los que deberían estar abiertos. ¿Está? A mí me Perfecto. confunde que en el distributivo tenga en perfusión una flechita para arriba. O sea, entiendo que no se están priorizando los órganos a perfundir, pero es como que hay poca sangre o no llegando a cada Sí, órgano. pero no importa. La perfusión tisular se hace por la saturación venosa mixta. O sea, la sangre que tiene, el oxígeno que tiene la sangre antes de llegar a oxigenarse. Y como en el distributivo hay mala utilización de oxígeno, la sangre llega con más oxígeno del que debería haber. ¿Entendés lo que quiere decir eso? Sí, sí. O sea, obvio, saturación venosa mixta es cuánto oxígeno hay en la sangre venosa. Eso no es bueno tenerlo alto. Quiere decir que no usaste el oxígeno. ¿Está? Perfecto. Sí, sí, entiendo. Igual son miles de conceptos, miles que ustedes no están acostumbrados a manejar. Y si después esto lo leen
y tienen dudas, les repito, ustedes me escriben y hasta podemos organizar fuera de programa una micro charla con todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, acá está lo que les decía. Shock distributivo no es solo sepsis, es cualquier cosa que produzca SIRS, como pancreatitis, politrauma, la anafilaxis, etcétera, etcétera. O sea, shock distributivo no es sinónimo de sepsis. Fíjense, acá tenemos. La infección puede producir sepsis y SIRS, pero hay otras cosas que producen SIRS, ¿está bien? O sea, sepsis es solamente cuando el SIRS es por una causa infecciosa. Es raro que no se den cuenta. Lo más común de no darse cuenta es la pancreatitis aguda versus infección. Todo lo demás se dan cuenta. Si es un politraumatizado o un gran quemado, se dan cuenta. Bueno, otra forma más compleja, que no la vamos a ver ahora, de evaluar la falla multiorgánica es con este score que se llama Apache, ¿sí? El Apache toma en cuenta todas estas variables, ustedes la van a ver más tarde, más la edad del paciente, más si tiene enfermedades crónicas. Eso da un número, y cuanto más alto es el número, más severo está el paciente. Entonces, volvemos al SOFA. Fíjense lo que dijimos, que en el SOFA, cuando más órganos tengan falla, más aumenta la mortalidad hasta llegar cerca del 100%, ¿sí? Bueno, ahora volvemos a la placa de ingreso, la que vimos a Susana Jiménez. Cuando Susana Jiménez hacía shock por primera vez en 1969, un paciente con el mismo Apache y con el mismo SOFA que ahora, se moría exactamente en el mismo porcentaje que ahora. ¿Entienden eso? O sea, si yo llego a tener el mismo score, me muero igual que en 1969. Que en 1969 Susana Jiménez se hizo famosa por salir de una ducha con una toalla puesta. ¿Entienden? Miren lo que cambió el mundo y no pudimos mejorar la sobrevida en la sepsis. ¿Ustedes lo sabían esto? No, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué no se mejoró? ¿Por qué? Y decímelo vos. No lo sé. ¿Alguien lo puede saber? ¿La resistencia antibiótica podría ser? No, para nada. ¿El problema de los drogadictos endovenosos no se mejoró? No, es mínimo eso. Capaz porque es muy No es difícil lo que el contrarrestar aumento la de la- cascada inflamatoria que se genera en la sepsis. No se puede. Exacto, ese es el tema. Vos ibas a decir algo, vos femenina. Sí, A ver, pensé también que por el aumento de la edad de los pacientes también. No porque la edad de los pacientes está contemplada en el Apache, por ejemplo. No, el compañero, que yo no sé quién es porque no veo quién habla, es el que tiene razón. Ustedes imagínense que los antibióticos todavía no tienen 100 años de haber sido inventados. En 1936 Fleming descubrió la penicilina y unos años antes se habían descubierto las sulfas. O sea, que el uso de antibióticos en la evolución de la raza humana y de los animales en general tiene menos de 100 años comparados con los millones de años de presión evolutiva. Bueno, parece que para la naturaleza, cuando hay una infección, masivamente te inflamás y eso da más posibilidad de que sobrevivas a la infección. ¿Está bien? O sea, capaz que la infección tendría 100% de mortalidad sin inflamación y tiene 90% de mortalidad con inflamación. Ese 10% ya le sirvió a la naturaleza para seguir evolucionando y que las especies sobrevivan. Entonces, la cantidad de mecanismos inflamatorios y trombóticos que se ponen en juego es tan brutal que todavía no existe la forma de frenarla. ¿Entienden esto? O sea, a la naturaleza no le importa que
grave, si tiene una neumonía, sobreviva. Lo que le importa a la naturaleza es que si la raza humana no se muere en un 100% por una neumonía, va a tener más presión evolutiva y va a seguir sobreviviendo la especie. Y por eso desarrolló mecanismos increíbles para defenderse de las noxas externas, que en la gran mayoría de los casos matan, pero globalmente se muere menos de que no existieran. Entonces fueron persistiendo con la evolución. ¿Está? ¿Y qué factores, doctor, determinan que esa inflamación pase de ser protectiva a matarte? Bueno, depende la respuesta individual de cada persona, depende la persistencia de la noxa, el inóculo, ¿sí? No es lo mismo una neumonía que una neumonía grave ya bilobar, con lo cual el bypass, o sea, la única forma, a ver, vamos a suponer que nosotros queremos viajar en avión, somos 200 personas y el avión se cae y se mueren las 200 personas. ¿Hay alguna forma de evitar que la gente no se muera? Que no se caiga el avión. Que no se caiga el avión, pero el avión se va a caer. Que no se suba al avión. Que no se suba al avión, que ese avión no salga. La ciencia todavía hoy está en el estadio que la única forma que tiene de asegurar que no te mueras séptico es que la sepsis no se produzca, o que no se pase a un estadio de sepsis severa. Entonces, lo único que podemos hacer es prevenir algunas infecciones con profilaxis o diagnosticar precozmente las infecciones y tratarlas vigorosamente, o una vez que está producida la infección, tratar de que no baje la perfusión tisular para que no se generen millones de mediadores que después va a ser incontenible. O sea que toda la ciencia humana a lo único que llegó hasta ahora es a eso. Una vez que la respuesta inflamatoria está desencadenada y un paciente tiene un shock grave, lo más probable, pero de muy lejos, es que se muera, hagamos lo que hagamos. Por eso, primero, en 1991, hubo que acostumbrarnos a que todos tenemos que hablar el mismo idioma, definiciones claras, que cada vez se fueron haciendo más simples, y las medidas que más éxito tienen son las más baratas, que es, no te infectes, si te infecto te trato rápido, y si ya estás jodido te doy mucho líquido inotrópicos para que no pases otra fase. No hay nada más que haya servido. Y después, a lo que tendríamos que agregar es, no le generemos un daño extra con el tratamiento. ¿Está? O sea, Yo le quería hacer una pregunta. En sí. el Apache que mencionó, ¿en qué momento lo implementamos? El Apache se implementa, que es lo que estoy mostrando acá, en todo momento. Por ejemplo, vos podés tener un Apache de ingreso. Les explico, por ejemplo, hay ciertos remedios que se usan que solo se probó que sirven con un Apache de más de tanto. O sea que hay pacientes que el Apache se hace diariamente en las terapias intensivas. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, sí. ¿Sabe lo que quiere decir Apache? Acá está, es un acrónimo de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. ¿Está? Apache. Saben que nosotros en Argentina, después que salió el Apache, hicimos un score. ¿Saben cómo lo llamamos? No. Adivinen. Mapuche. Sí, somos más pelotudos que los yanquis. Mapuche. Y también Mapuche quería decir, o sea, había que romperse la cabeza para poner una cosa coherente y que las iniciales sean Mapuche. Pero bueno, está el Apache y está el Mapuche, ¿sí? De hecho, este es el Apache 2 y hay un Apache 3. Pero es tan difícil de usar el Apache 3 que quedó el Apache 2. El Apache 2 y el SOFA se hacen todos los días a todos los pacientes de terapia, ¿sí? Junto con un montón de otros scores.
y todas las terapias de Argentina están enlazadas por internet y todos los datos los pones en un sistema que lo comparte toda la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. O sea que en tiempo real vos podés saber en todas las terapias que están afiliadas a la SATI, que son prácticamente todas, qué es lo que está pasando. Por eso se puede saber cuántas camas hay ocupadas con COVID, cuántas con no COVID, etcétera. ¿Sabían eso, que hay una red de todas las terapias del país? No. Bueno, la hay. Bueno, entonces hablamos de Apache, hablamos de SOFA, hablamos de la gravedad, etcétera. ¿Sí? Fíjense cuál es la mortalidad y cuánta gente se muere por año por cada patología, ¿sí? La incidencia de sepsis es mayor que cualquier otra patología, que ACV, cáncer de mama, cáncer de pulmón, y acá no figuran las causas cardiovasculares. Y la mortalidad, fíjense la diferencia que hay. Miren la mortalidad anual por cáncer de mama y la por sepsis. O sea que la sepsis, que es altamente frecuente, es de alta mortalidad. Y algo que decían antes, fíjense cómo hay una estimación hasta el 2050, la línea amarilla es cómo va aumentando la población en Estados Unidos y cuántos casos de sepsis severa hay. Acá sí el número aumenta por lo que ustedes dijeron, por la inmunosupresión, por el uso de antibióticos, los tratamientos terribles, la edad de la población, etcétera, etcétera. O sea que fíjense que la sepsis severa aumenta a niveles increíbles, comparado con la población, y todavía hoy no tenemos una forma de manejarlo, ¿sí? Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes quieren que paremos globalmente acá o quieren que los que tienen que ir al práctico se vayan y avancemos un poco más, chicos? Díganme ustedes. Yo me tendría que ir en un rato de práctico y iba a salirme de la reunión porque me tengo que ir. Por eso, pero... la cosa es al revés. Todos los que tienen que ir al práctico, dejen la reunión y vayan al práctico, porque la verdad, con el esfuerzo que es hacer los prácticos, es más importante el práctico. Los que no van al práctico, ¿se quieren quedar o quieren que cortemos acá? Me parece que sería bueno que sigamos porque además la estamos grabando la clase, así que último Bueno. chicos que van al práctico la... Claro, Bueno, después lo Bueno, están todos de acuerdo porque no les quiero sacar más tiempo del que tenían planeados. Por supuesto que los prácticos, los teóricos no son obligatorios, o sea que el que quiera irse está absolutamente libre de irse, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces seguimos. Ahora viene lo mejor. Ahora les voy a mostrar, ahora que se fueron los otros, las preguntas para el primer parcial. ¿Sí? No, mentira. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. No, pero no es verdad, ¿eh? No es verdad. Bueno, miren, Osler en 1904 dijo, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. O sea, Osler ya se dio cuenta en 1904 lo que pasaba. Por eso es Osler y por eso están los nódulos de Osler y todos los Osler, porque evidentemente estos tipos la tenían clara, ¿sí? O sea, ya en 1904 alguien pensó que lo que te mataba era la respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, la charla tiene miles de datos. Estos son todos los mediadores inflamatorios que se ponen en juego, ¿sí? Y estos son los que tratan de evitar la sepsis. Entonces, entendiendo la fisiopatología, se han probado tratamientos o para inhibir a todos los proinflamatorios o para aumentar
a todos los antiinflamatorios. Este es el esquema clásico fisiopatológico de la sepsis, ¿sí? Hay una endotoxina que el primero que interactúa es el macrófago. Ya el macrófago es capaz de producir una interleuquina como el TNF, y se empiezan a producir todas las interleuquinas proinflamatorias que a nivel del hipotálamo generan el efecto sistémico y a nivel local genera sobre el capilar el aumento de la permeabilidad. ¿Para qué lo hace? Para que los neutrófilos, ustedes saben que el 75% de los neutrófilos están en el intersticio y no adentro. Entonces, para que empiecen a salir más neutrófilos, se genere un trombo, se genere toda la respuesta inflamatoria. Pero bueno, ¿qué pasa? Se van tapando los capilares. Al mismo tiempo, por el aumento de la síntesis de ácido nítrico, hay vasodilatación. Entre que están los capilares tapados y hay vasodilatación, hay hipoxia tisular, mala utilización del oxígeno por parte de la célula, con lo cual la única forma de sobrevivir es con la glucólisis anaeróbica, la producción de ácido láctico y finalmente la muerte celular. Fíjense que todo esto tarda horas, no días. O sea, que yo de alguna manera tendría que tratar de cortar la cosa acá donde estoy marcando con la flecha para que no empiece esta fase que es irreversiblemente fatal. Esto es exactamente lo mismo pero en gráfico, y esto es para mostrar lo que pasa en los vasos. Lo que termina pasando es que por el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación, la sangre va más despacio, se forman coágulos, y lo que pasa en la sepsis o en cualquier disfunción multiorgánica es que pasa lo que está acá abajo, que se tapan todos los capilares. O sea, no es una cosa muy sofisticada, se tapan los capilares, se acabó, ¿tá? Entonces nosotros tenemos que evitar esto, que se llegue, esto es lo normal, que no se enlentezca el tránsito y que no empiece a salir el líquido del intravascular, y por supuesto que no se llegue a esto. Entonces, ahora vamos a hablar de una historia de fracasos, que es todos los tratamientos de la sepsis severa y el shock séptico. ¿Hasta fisiopatología alguna duda? No. Bueno, bárbaro. Bueno, nombren ustedes qué medidas mejoran la sobrevida en las sepsis graves. Antitrombóticos. Antitrombóticos, anticoagulantes, ¿qué más? Antitérmicos. Antitérmicos, líquidos, ¿qué más? Inotrópicos. Muy bien, inotrópicos, ¿qué más? Oxígeno. Oxígeno cuando es necesario, ¿qué más? Por el catabolismo proteico, tal vez algún suplemento en la alimentación. Suplemento nutricional, muy bien, ¿qué más? Rápido tratamiento antibiótico. Muy bien, rápido tratamiento antibiótico. ¿Qué más? ¿Cómo? El control de la glucemia. El control de la glucemia, porque la glucemia es tóxica en sí misma, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, les voy a decir lo que hizo el ser... Sí. Sí. O sea, lo que sería COVID cuando aparece no la sepsis, pero el síndrome de respuesta se da corticoides. No sé si se usa siempre. Se pueden dar corticoides, es lo más obvio, ¿no? Si hay inflamación, qué mejor que dar corticoides. Muy bien. ¿Qué más? Yo no sabía por el hecho de que, o sea, mejoraría la inflamación, pero si es una sepsis, le estoy empeorando la infección, ¿o no? O en realidad sí, muy bien. Los corticoides tienen pros y contras, no solo porque, digamos, son inmunosupresores, aumentan la glucemia, traen un montón de inconvenientes, con lo cual hay que ver cómo se mide la balanza de si sirven o no sirven. Está muy bien eso. ¿Qué más? Bueno, entonces, lo que hizo el ser humano moderno
más o menos a partir del año 2000, la biología molecular había evolucionado lo suficiente como para identificar cada aspecto de la cadena inflamatoria y de coagulación, porque ustedes ya vieron que hay un momento donde el problema es que se coagulan los capilares, o sea que hay como puentes entre la cascada inflamatoria y la cascada de coagulación. Entonces, se evaluó cada una de esas cosas, ¿sí? Acá está, por ejemplo, cada camino de la inmunidad, quién lo media y qué protocolos se hicieron. Lo que dice no evaluado es que no se encontraron moléculas para inhibir esas situaciones, y lo que dice negativo es que se evaluaron y no sirvió. Por ejemplo, lo primero que salió, ustedes piensen que el premio Nobel de Medicina, Milstein lo ganó en 1985 por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. O sea que todo lo que hablamos de monoclonales es posterior a eso. Lo primero que salió en New England, es un anticuerpo anti-endotoxina. O sea, yo daba un anticuerpo monoclonal que inhibía a estas endotoxinas, que era el primer eslabón de la cadena inflamatoria. No sirvió para nada. Después se dieron ya, por ejemplo, sustancias anti-TNF, anti-interleuquina 1, no sirvió para nada. Dar ibuprofeno o altas dosis de corticoides, cualquier parecido con el COVID es mera coincidencia, no sirvió para nada. Dar antagonistas de las bradiquininas, dar antagonistas del factor de activación de las plaquetas, de la inhibición de las tasas, inhibidor de la síntesis de óxido nítrico, o sea, cada paso de la cadena inflamatoria fue disecado, se hicieron moléculas para impedir eso y todo fue negativo. Y la respuesta es, ¿por qué fue negativo? Por lo que ustedes ya dijeron, porque este sistema está amplificado y retroalimentado hasta el infinito y no sirve inhibir una parte si ya empezó. Bueno, entonces, dentro de la teoría procoagulante se veía que los pacientes que tenían sepsis tenían disminuida la proteína C, pero esta no es la proteína C reactiva, esta es la proteína C que es antitrombótica, la de la coagulación, ¿está bien? Entonces, se hizo una proteína C activada por vía molecular, cuyos resultados dieron positivo, y por 10 años a todos los pacientes uno le tuvo que dar esto, que era carísimo, hasta que se vio que no servía para nada. Tampoco sirvió para nada dar antitrombina 3, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que dentro de las pocas, yo les diría que hay solo 2 cosas que sirvieron en estos protocolos a partir del año 2000 y que siguen vigentes. Uno es la Early Goal Directed Therapy, que es tratar de que te bajes del avión antes de que el avión despegue, es decir, dar todos los fluidos, todo el oxígeno, todos los glóbulos rojos y todos los inotrópicos que el paciente necesite para no pasar al estadio siguiente. Eso se sigue usando, pero esto es algo que hay que hacer en la guardia. No sirve resucitar al paciente en la terapia, hay que resucitarlo de antes. Esto sirve, es lo único que sirve, ¿sí? Y acá hay cosas que como no son moleculares, no están, que ahora los vamos a hablar. Entonces, en el año 2000 había 5 nuevas armas que demostraban un impacto francamente positivo en la evolución de la sepsis. Uno era la Early Goal Directed Therapy, otra era ventilar a los pacientes con un volumen corriente pequeño, otro es dar la proteína C activada, otro es dar moderadas dosis de corticoides y otro es el control estricto de la glucemia. En estudios posteriores se demostró que nada de esto servía, excepto la terapia temprana y la ARN con volúmenes pequeños. La terapia temprana, todos entendemos por qué es el tema, es desviar el avión y que aterrice antes de que se caiga.
Pero ¿por qué sirve ventilar con volúmenes pequeños? ¿Por qué bajó la mortalidad ventilar con volúmenes pequeños? Tal vez porque por el posible edema pulmonar que puede haber, la elasticidad está disminuida, entonces los menores volúmenes mejoran la ventilación o evitan el daño. No, está muy bien pensado, pero no. Puede ser que porque, digamos, con altos volúmenes disminuya el volumen de, digamos, que expulsa el corazón de sangre por el aumento de la presión intratorácica. Está muy bien tu pensamiento, pero no, porque se veía que con volúmenes normales, aunque no aumente la presión en la vía aérea, tampoco mejoraba. Está muy bien pensado. Por especies reactivas del oxígeno, porque había estado en hipoxia y le estoy generando más inflamación. ¿Por qué le generas más inflamación? Por las especies reactivas del oxígeno que habían No. La respuesta correcta es la... dicho que, que en el shock distributivo aumentaba la oxigenación tisular, por ahí disminuyéndola, evitas daño. No aumenta la oxigenación tisular, aumenta la distribución del volumen sanguíneo en un territorio mucho más grande. ¿Está? Okay. O sea, del corazón sale más sangre oxigenada que la que sale en una situación normal, pero no alcanza para perfundir todo. ¿Está? Bueno, la que tiene la respuesta correcta es la compañera que dijo que ventilar con volúmenes normales aumenta la inflamación. Esto se los voy a decir así. El volumen normal que yo le doy, el volumen que yo le doy en cada respiración con un respirador se llama volumen corriente. Es lo mismo que lo que nosotros respiramos en cada respiración. El volumen corriente es más o menos 10 mililitros de aire por cada kilo de peso, ¿sí? O sea que a alguien de 70 kilos yo le tengo que dar 700 mililitros con cada respiración. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, si yo a un paciente que lo tengo en el respirador le doy 700 mililitros, le empeoro el pulmón, y si le doy 300 lo mejoro. ¿Cómo puede ser? Si cuando yo respiro yo respiro normal y meto 700 mililitros. Los mismos 700 mililitros del paciente en el respirador le generan un daño al pulmón. ¿Por qué? O sea, es exactamente... Presión positiva en vez de presión negativa. Muy bien, exacto, porque nosotros respiramos de 0 a menos algo y la presión con el respirador es de presión positiva. Entonces, se demostró que en un estado tan proinflamatorio, cuando yo aumento la presión distal en la vía aérea por estar ventilando con presión positiva, eso en sí ya genera inflamación. Entonces, se vio que si yo ventilo al paciente con volúmenes más chiquitos, esa inflamación es menor. ¿Y cuál problema va a haber si yo ventilo al paciente con volúmenes más chiquitos? ¿Para qué sirve la respiración? Para lograr expandir los alvéolos. O sea, que muy bien, pero ¿y qué pasa? Y hay intercambio gaseoso. Claro. O sea, entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Y si yo tengo volúmenes más chicos, ¿qué pasa con el anhídrido carbónico? Se acumula y puedo generar una acidosis. Muy bien, se acumula. O sea, hay hipercapnia, ¿sí? Entonces, cuando yo ventilo un paciente con volúmenes pequeños, se genera un grado de hipercapnia y eso es lo que yo llamo hipercapnia permisiva. O sea, la hipercapnia esa, mientras el pH no sea menor de 7,20, no va a traer ningún tipo de problema. Por lo cual yo la dejo. Si el pH baja más de 7,20, hasta le puedo dar bicarbonato para que el pH no sea menor de 7,20. Yo permito que la PCO2 sea más alta que lo normal que yo quiero, que es 40. ¿Está? ¿Me siguen con eso? Sí, se entiende. Bueno, entonces, ustedes después van a poder analizar todo. Acá está el resumen de todos los trabajos que habían dado buenos resultados y que explicaban por qué nosotros usábamos estas 5 cosas. Early Goal Directed Therapy es uno de los 2 que se sigue usando y es esto:
hay que poner una vía central y hay que mantener niveles adecuados de presión venosa central, dando líquido, niveles adecuados de presión, dando vasoconstrictores inotrópicos. Si a pesar de la expansión no puedo lograr que la presión se mantenga en valores adecuados, y si yo tengo una saturación venosa mixta baja y anemia, dar glóbulos rojos, ¿sí?, hasta lograr un hematocrito de más de 30%. A su vez, si con todo esto yo no logro esto, ¿qué quiere decir early goal? ¿Cuál es la meta? La meta son estas tres cosas: que la presión venosa central esté entre 8 y 12, que la presión arterial media esté entre 65 y 90 y que la saturación venosa central sea mayor de 70. Esas son las metas. Yo la puedo lograr solamente con cristaloides, inotrópicos y glóbulos rojos, y si no me alcanza, también le puedo dar dobutamina, que es un inotrópico positivo. O sea, son tres criterios muy básicos que lo único que yo necesito para hacerlos es tener una vía central, ya no un catéter de Songhans, sino una vía en una vena central, y ir midiendo al paciente. Este es el algoritmo del Early Goal Directed Therapy, y fíjense que termina en admisión al hospital. O sea, que es todo lo que uno debería hacer en la guardia. ¿Cuáles son los goals? Primero, lograr una buena presión venosa central, porque si el paciente está hipovolémico no voy a poder hacer nada. Una vez que logré una buena presión venosa central, lograr una presión arterial adecuada. Una vez que logré una presión adecuada, lograr un adecuado oxígeno venoso, porque va a querer decir que mis células están usando bien el oxígeno. Si logro todo esto, lo interno al paciente, pero ya estabilizado. Y si no lo logro, directamente lo intubo en la guardia. O sea que el Early Goal Directed Therapy es algo para hacer cuando están subiendo a la escalerilla del avión, pararse arriba y decir, no suban, que se va a caer. ¿Sí? Bueno, acá están... Sí. Más o menos, ¿cuánto es? Como que no dimensiono eso. ¿El tiempo? Claro. El tiempo que llevaría desde el primer escalón hasta el último este algoritmo. 20 minutos. Ah, ok. Media hora. Es muy rápido. Acá está, para que el que lo quiera leer más atentamente, los resultados de los primeros trabajos. Y la recomendación es que los pacientes deben recibir precoz y agresiva terapia, etcétera, etcétera. ARM con volúmenes pequeños, acá explica cómo se desarrolló y por qué sirve. Proteína C recombinante es una de las vergüenzas más grandes, porque el protocolo era retrucho, salió en New England, por 10 años ibas preso si lo usabas, pero después se vio que tenían más mortalidad que si no lo usabas, y ibas preso si no lo usabas. O sea que por 10 años tuvimos que usar algo carísimo que no servía para nada. Lo de dosis moderadas de corticoides era pensar que todo paciente séptico tiene insuficiencia suprarrenal relativa, y darle corticoides como para una insuficiencia suprarrenal aguda. Parecía que era espectacular, pero después se vio que no servía para nada. Lo mismo que el control estricto de la glucemia, había que controlar a los pacientes cada una hora para ver que la glucemia estuviera entre 80 y 110, o sea que todas las horas había que sacarle sangre o pincharlos, ver en cuánto estaba el azúcar y subir y bajar una infusión de insulina que yo le estaba dando. Un despelote, y al final se vio que no servía para nada. ¿Está? O sea que todas estas medidas no se usaron. Únicas cosas que quedan vigentes de esto, las que hablamos. La Early Goal Directed Therapy y la ventilación con volúmenes pequeños. ¿Sí? No vamos a hablar ahora, porque realmente ya estamos muy excedidos del tiempo, de los Doctor, diferentes... Sí. Después una consulta, perdón. ¿En el caso del ARM se usa siempre o nada más cuando hay hipoxemia, digamos? No, ARM, el uso de ARM tiene dos fines.
cuando hay hipoxemia o cuando hay shock, porque vos lo que querés con el ARM es sacar el 30 o 40% del volumen minuto que usa un paciente para mover el tórax en una situación aguda, ¿entendés? Claro, sí, como baja, digamos, disminuir el uso de músculo, digamos. Claro, o sea que en la sepsis, sí, además, músculos que no van a estar recibiendo la cantidad de oxígeno necesario y van a estar produciendo más ácido láctico. Entonces, en la sepsis, es muy buena tu pregunta, no solamente ingresa un paciente a asistencia respiratoria mecánica porque tiene una alteración, porque tiene falla orgánica del pulmón y el intercambio de gases está alterado, sino que por el shock en sí es parte del tratamiento ingresarlo a ARM. ¿Está? ¿Te quedó esa? Okay. Sí, bárbaro. Es muy buena la pregunta. Bueno, estos son todos los agentes que se usan, no lo vamos a hablar ahora, pero ustedes saben que todos actúan, salvo los que actúan sobre los receptores de dopamina, actúan sobre los receptores adrenérgicos, algunos actúan más sobre los alfa-1, o sea, son muy vasoconstrictores, otros sobre los beta-1 y beta-2, o sea, beta-1 son más inotrópicos positivos, cronotrópicos. Esto léanlo, pero no lo vamos a hablar ahora. Lo mismo que todo esto, y terminamos acá. Este es el cementerio de todos los tratamientos para la sepsis que no sirvieron para nada, ¿sí? Yo esta diapositiva la tomé en el año 2000 más o menos, con todas las cosas que ya hablamos ahora, y después le agregué, aunque por mi habilidad para la computación no son lápidas, sino que son los nombres de los tratamientos para arriba, todo lo que en el 2000 parecía que iba a cambiar el manejo de la sepsis y no lo cambió. ¿Está bien? ¿Entendieron el concepto, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces, esta foto es de 2016, ¿sí? Para que vean que nada cambió, ¿sí? O sea, en 1969, Susana estaba dando la vueltita del shock, en 2016 hacía lo mismo, seguimos teniendo la misma Susana Jiménez y seguimos teniendo el mismo no tratamiento de la sepsis, ¿sí? Así que, ¿se imaginan que hablar de shock y de shock séptico puede ser objeto de un curso bianual? Yo solamente quise darle varios conceptos y por sobre todo las cosas que ustedes piensen un poco, situaciones que creo que lo fueron haciendo. De todas maneras nos quedan las siguientes instancias. Pueden leer todo el material que hay en la presentación, que es mucho más de lo que hablamos. Pueden hacerme preguntas por mail o pueden, si ustedes lo consideran, hacer un mini temario de cosas que les interesaría saber un poco más, mandármelas y armamos una charla extra cursada, no extra cursada, sino extra oficial sobre los temas que les puedan haber quedado dudas. ¿Está? Muchas gracias. Buenísimo. ¿Tienen alguna duda ahora? Bueno, chicos,